Ahora. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la ley 26.388, que es sobre delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático? Un delito informático es la realización de un acto o un hecho ilícito a través o por medio de una plataforma informática. Esta ley, la 26.388 sobre delitos informáticos, tiene como objetivo proteger los sistemas que utilicen tecnologías de la información, así como prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de tecnologías. Fue sancionada el 4 de junio del 2008 y promulgada el 24 del mismo mes y mismo año. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la ley 26.904. La ley 26.904 trata sobre el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es el acoso a niños menores de edad a través de plataformas informáticas. Por ejemplo, un caso de grooming vendría a ser una persona mayor que a través de una red social o un medio de comunicación informático se pone en contacto a través de estos medios con un niño o un menor de edad y lo convence de, por ejemplo, de que le envíe fotos o videos para luego comercializar con estos. Siguiendo con la exposición, esta ley fue sancionada el 13 de noviembre del 2013 y promulgada el 4 de diciembre del mismo año. Tipifica delitos contra la integridad sexual infantil coartada a través de cualquier tipo de tecnología. Por último, y para terminar mi exposición, voy a hablar de las aventuras y desventuras de la investigación de los delitos informáticos. Este es un video que el profesor puso en la clase para analizar desde diferentes aspectos y desde diferentes expositores qué son los delitos informáticos. Aparecen dos disertantes, dos personas especializadas en el tema, pertenecientes a la Policía Metropolitana de Buenos Aires y que son los encargados de ciberdelito y cibercrímenes. En su exposición hicieron hincapié en las diferencias en las diferencias con las que se encuentran al momento de realizar las investigaciones. Estas diferencias o dificultades con las que se encuentran al momento de realizar las investigaciones tienen que ver con que muchas de las investigaciones que se realizan en la policía fracasan o no llegan a buen destino por una falta de capacitación en estos temas. Explican que el mayor problema lo tienen los proveedores de servicios, que son aquellos que tienen información necesaria como por ejemplo Facebook, Instagram, Google, etc. Si bien la información llega, en la mayoría de los casos el factor tiempo influye negativamente, porque esta información solicitada llega en un momento en el que ya no sirve o no será eficaz para la investigación. Concluimos la actividad estableciendo que los delitos informáticos pueden ser denunciados en la dependencia policial más cercana o ante el fiscal en lo cibercriminal de la Procuración General de la Nación. Bueno, siguiendo el informe de la actividad número 5, analizaremos una serie de leyes, comenzando por la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, en donde fue sancionado el 30 de septiembre de 1933, y tenemos primero como objeto de la propiedad intelectual son todas las creaciones originarias, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro. Básicamente la ley habla sobre los derechos de explotación de creaciones intelectuales de tipo literarios, artísticos o científicos, expresado por cualquier medio o soporte que tiene como sinónimo el patrimonio. Estableciendo también el derecho de explotación, la retribución en la distribución, comunicación social o transformación. También esta ley saca también un derecho que es de la remuneración, donde a través del autor cobra
la reproducción de su obra privada. También tenemos, por otro lado, la Ley de Derecho del Autor, número 25847, donde modifica, que tiene como objeto la modificación de los artículos número 1, 4, 9 y 57 e incorpora el artículo 55 bis a la Ley 11.723. A continuación, va a explicar los otros tipos de leyes mi compañero. Muy bien. Siguiendo el desarrollo de la actividad 5, yo voy a pasar a explicar las otras dos leyes que se complementan, ¿no es cierto?, a la del derecho de la propiedad intelectual y derecho de autor. Estas dos leyes son la de la 25.326 de protección de datos personales y la 27.275 que es de acceso a la información pública. Como dije, la primera ley, la 25.226, tiene como objeto la protección de datos personales. Esta nace sobre la base del artículo 43 de la Constitución Nacional, la cual, ¿no es cierto?, le garantiza a la persona el acceso a la integridad de sus datos y a saber la finalidad de los mismos en el desarrollo de la comunicación pública, ¿no es cierto?, de tantos entes entendidos como públicos en sí y aquellos entes privados que tienen una funcionalidad pública y también están dentro de la comunicación de este contenido de datos. La ley entiende como dato personal, sí, a la información de cualquier tipo referida a personas tanto físicas como existencia ideal, determinadas o determinables. La finalidad que tienen es siempre la protección, ¿no es cierto?, la defensa o seguridad como garantía del honor y la intimidad de la persona, ¿no es cierto?, de que la persona, teniendo este acceso, pueda saber que la información que se está comunicando o transfiriendo a los diferentes entes o organismos públicos tenga realmente sea de contenido cierto, ¿no es cierto?, o eficaz, de que no haya falsedades ni haya de alguna manera negativice, ¿no es cierto?, su identidad. La persona previamente, como dice la ley, debe prestar su consentimiento, ¿no es cierto? Esto es fundamental. La persona debe saber que el contenido o la información que se esté transmitiendo entre los diferentes entes públicos o personas individuales, puede ser privada, como dije anteriormente, con una finalidad pública, tenga, ¿no es cierto?, la certeza de que haya sido a través de esto, se haya prestado primeramente su consentimiento para que ellas la puedan, ¿no es cierto?, seguir utilizando. Seguido a esto, hay un deber que es fundamental, ¿no es cierto?, entre las entidades y entre los entes privados, ¿no es cierto?, que tienen, como dije yo, posesión de opinión pública. Este deber es el deber de la confidencialidad. La confidencialidad está establecida para los responsables, ¿no es cierto?, de esa información, de que mantengan siempre el secreto profesional. Cuando la información que se está transmitiendo no tenga un contenido que afecte, ¿no es cierto?, los derechos subjetivos de la persona. Solamente excepcionalmente se da de que se pueda transmitir información privada de la persona cuando esté relacionada con cuando tenga que cooperarse con organismos internacionales que luchan contra el crimen organizado, el terrorismo o el narcotráfico. Solamente esa es la excepción de comunicar, ¿no es cierto?, este tipo de información confidencial de la persona.
son dos los derechos que tiene el titular de los datos personales. Uno, a la información, como dije yo, de poder acceder y poder modificar en caso de que haya un error o negativice su identidad. Y el otro, el del acceso seguro, ¿no es cierto?, de que la persona pueda tener del otro lado un responsable que cumpla con esos deberes necesarios para mantener la confidencialidad, como dije anteriormente. Y como último, en caso de que se haya hecho un pedido, una petición a una organización pública, de opinión pública o privada con función pública, la persona debe hacer la petición de manera escrita o a través, en caso de que no se pueda hacer escrito, a través de algún sistema, ¿no es cierto?, electrónico que le permita, ¿no es cierto?, realizar su reclamo en un plazo no mayor a 5 días. En caso de que no haya una respuesta a estos entes públicos o privados, a la persona se la habilitará para proceder a otra vía, siempre que haya agotado la vía administrativa. Esto es fundamental. La persona tiene que primeramente haber agotado todas las vías administrativas para poder recién para que se le permita expedir la vía judicial. Para todo este desarrollo, intercambio de responsabilidades, de obligaciones y de derechos, hay un órgano de control. El órgano de control, que ya lo establece la ley, debe realizar un seguimiento de la reglamentación general, ¿no es cierto?, de cada uno de los organismos que tengan esta facultad, ¿no es cierto?, gozando de autonomía funcional y llevando una actualización constante de los datos de cada persona. Esto es fundamental. La persona debe mantener siempre actualizados los datos. Todos los archivos, toda la información que va quedando de personas que ya hayan fallecido o tengan una inhabilitación por alguna cuestión o estén en algún proceso engorroso, esto debe marcarse, ya que la persona debe mantener su identidad actualizada, tanto en domicilio como en datos de cualquier otra índole. Y como último, para cerrar, en caso de que haya un incumplimiento a cualquiera de estas reglamentaciones que expide la ley, hay dos sanciones fundamentales para este tipo de transmisión de información. Una es la sanción administrativa que la dan, ¿no es cierto?, los órganos justamente los órganos administrativos, que va desde 1.000 a 100.000 pesos. Se equiparará la sanción de acuerdo al daño, ¿no es cierto?, que haya causado ese organismo público o el organismo privado con función pública. Y por último, el artículo 117 bis del Código Penal establece dos sanciones para aquella persona que, a sabiendas de una información, de una determinada información, alterare o falseare una información para perjudicar, ¿no es cierto?, a una determinada persona. La pena irá de prisión de 6 meses a 3 años, variando, ¿no es cierto?, como dije yo, de la situación, del grado de gravedad de la situación, de la circunstancia en la cual se haya involucrado. Voy a pasar a hablar ahora, seguidamente, del derecho al acceso a la información pública establecida en la Ley 27.275. Esta tiene por objeto, la ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información. Que la persona, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, como ya la protección de datos personales lo venía diciendo, que la persona pueda obtener información segura y pueda saber la finalidad que tiene esta información en las entidades, tanto públicas como privadas con fines públicos. Esta ley tiene varios principios, pero sobre todo tiene 4 principios que son fundamentales.
El de saber que toda información es pública, siempre y cuando no haya una excepción, como dije anteriormente, donde la persona tenga que ceder a esa intimidad por alguna cuestión, siempre generalmente relacionada con algún delito, con el narcotráfico, algún delito que tenga que ver con el crimen organizado o algún asunto parecido. El informalismo. ¿El informalismo qué significa el informalismo? Que la persona puede acceder a la información, puede pedir la información sin ningún tipo de formalidad. La entidad pública está obligada a otorgarle todo tipo de información sin ningún tipo de petición engorrosa o alguna cuestión parecida. El tercer principio es el de la gratuidad. La persona no debe pagar, digamos, ningún tipo de canon ni ningún tipo de otra contribución, por decir, para poder adquirir esa información. Siempre debe ser gratuita y expedita, rápida, de la manera más fácil posible sería. Y por último, la responsabilidad, ¿no es cierto?, que tienen, la responsabilidad y la buena fe que tenga el órgano que tenga la confidencialidad de esta información, de que cumpla, digamos, con los reglamentos requeridos para que la persona obtenga su información lo más eficaz posible. El derecho a acceso a la información, el acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, analizar y reprocesar libremente la información. Yo creo que con estas palabras simplifica, ¿no es cierto?, lo que la ley pretende, de que la persona acceda, ¿no es cierto?, solicite o pueda cambiar la información que de ella se está teniendo y que pueda saber también, como dije anteriormente, la finalidad que va a tener la misma. La presente ley entiende por información pública a todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato. Esto es importante porque no solamente se tiene registro de información en papel. Hoy en día hay muchos registros, justamente es la mayor dificultad que se está dando porque hay mucha información, pero el derecho todavía no se adapta, ¿no es cierto?, a esas nuevas tecnologías y por ende no se pueden aplicar ciertas pruebas. Ese sería como el límite que está teniendo hoy la ley de poder determinar, ¿no es cierto?, el objetivo que está llevando, que es aplicar la información pública a todo tipo de formatos, tanto en papel como digitales. Bueno, la legitimación activa, los legitimados activos van a ser siempre, ¿no es cierto?, los sujetos que tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de expedir esta información y que cualquier otra persona que esté involucrada o que se sienta afectada también tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar su descargo. Eso es fundamental, esos son los legitimados activos. Y legitimados pasivos son aquellas, como bien lo dije anteriormente, todas aquellas entidades públicas, desde el Poder Legislativo hasta la última organización descentralizada que tenga incidencia en la opinión pública. Esas son, digamos, para hacer una síntesis de cuáles son los responsables, ¿no es cierto?, sujetos responsables de esta información pública, de lo que acapara esta ley. Y cerrando por último, se exceptúan, ¿no es cierto?, algunos sujetos a esta entrega, por decirte, de liberación de información contenida, que contiene a todo tipo de personas, tanto físicas como ideales. Se exceptúan aquellas situaciones donde se reserve la información por sensibilidad profesional o en caso, por ejemplo, como habló la compañera, alguna propiedad intelectual, alguna persona que esté llevando adelante algún proceso científico y cualquier tipo de mecanismo novedoso el cual sea perjudicial para el desarrollo de
la persona, o sea, de lo que está llevando a cabo la persona. Ese tipo de situaciones son excepcionales, ¿no es cierto?, para informar a la opinión pública. También otra cosa, que comprometa los derechos y que comprometa los derechos legítimos, los intereses legítimos de algún tercero que se pueda ver afectado por la situación, no solamente entre dos partes, sino que también haya un tercero que se encuentre afectado. Puede ser, generalmente puede ser algún hijo, algún niño que esté, digamos, inserto en ese vínculo y que se pueda llegar a sentirse afectado. Para poder solicitar, ¿no es cierto?, esta información, se requiere simplemente, como dije, la presentación escrita, expedita lo más rápida posible, y en caso de que no haya una devolución en el plazo que exige la ley, que son 5 días, la administración tiene la posibilidad de darse un tiempo, en caso de que sea una información muy difícil, de un tiempo más, siempre y cuando el juez lo requiera. Siempre es el juez el que interviene, tanto en la parte administrativa como en la cuestión judicial, que la cuestión judicial, como dije yo, debe agotarse primeramente la vía administrativa para poder pasar seguidamente a un proceso judicial. Y bueno, doy por cerrada la ley de acceso a la opinión pública, diciendo de que esta ley debe mantener de manera constante y lo más volátil posible toda su información a través de los sistemas que ofrece la tecnología. Eso es fundamental. Tienen que aplicar todo tipo. Nosotros en Argentina tenemos un software abierto, pero siempre limitado por cada entidad. Por ejemplo, AFIP tiene su propio software y las otras entidades tienen como software dispersos, por decir así. En este caso hay que aplicar toda la tecnología posible para poder sistematizar de manera lo más autónoma posible, por decir, y que nosotros manejemos nuestra información de acuerdo a nuestras propias reglas y a nuestros propios principios, por decir. Eso es fundamental. Se llama, este concepto de la ley se llama transparencia activa. La transparencia que tiene que seguir cada órgano de manera, como dije yo, de la manera mayormente actualizada para poder llevar a cabo ese objetivo general. Bueno, en cuanto a la actividad 6, abordamos el estudio de la ley de firma digital 25.506, que fue promulgada el 11 de diciembre del año 2001, que tiene como objetivo fundamental incorporar el derecho la tecnología más avanzada hasta el momento, que en el artículo 41 de la misma ley hace referencia a las sanciones correspondientes para los certificadores digitales, en donde se encuentran el apercibimiento, una multa de 10.000 a 500.000 pesos, y la caducidad de la licencia según la gravedad de la falta. Una firma digital es un algoritmo que utiliza dos claves, una pública y una privada. Estas claves serán creadas por el mismo usuario en su propio ordenador mediante herramientas del sistema. La clave privada es uso exclusivo del firmante y la clave pública es la que se da a conocer a los terceros. Y la firma electrónica, en el artículo 5 de la misma ley, es definida como el conjunto de datos electrónicos integrados, litigados y asociados de manera lógica a otros datos electrónicos. Bueno, y la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital es que en la firma digital se presume que están cumplidas ciertas condiciones y el firmante puede desconocerlo. Y se invierte la carga de la prueba. En cambio, en el caso de la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. La clave pública se encuentra contenida dentro de un documento o de certificado digital
junto con la información personal del firmante. Este certificado es un documento electrónico emitido por el certificador y sirve para asegurar que una determinada clave corresponda a esa determinada persona. La finalidad de la firma digital es que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales. A continuación, mi compañera va a explicar. Yo les voy a hablar del certificado digital. El certificado digital son documentos digitales que dan fe de la vinculación que existe entre una clave pública y un individuo o una entidad. En la Argentina hay varios organismos que entregan este certificado digital. Tenemos a la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, la ANSES, la AFIP. Una vez que la persona que vaya a tramitar el certificado digital elija con qué organismo la va a solicitar, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es contar, digamos, con un sistema operativo que sea compatible, y otro de los requisitos es el de bajar en la PC, en la computadora del quien solicita el certificado raíz, o también llamado, y también la autoridad certificada de la ONTI. En el caso de que se solicita ante la ONTI el certificado digital, dijimos que son necesarios cumplir ciertos requisitos. El sistema operativo compatible sería un Windows 8 o superior, un Windows versión 7, versión 8, 8.1 y 10. También necesitamos tener un navegador de Internet, puede ser un Internet Explorer o un Mozilla Firefox. Otro de los requisitos es contar con una impresora que esté debidamente instalada, y otro de los requisitos es que, como dijimos, se baje en la PC el certificado raíz o el de la autoridad certificante de la ONTI. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar el certificado digital ante la ONTI? Las personas físicas que desempeñen alguna función en los entes públicos estatales, las personas físicas o jurídicas que necesiten realizar un trámite con el Estado. En este caso, la autoridad certificante, que va a ser aquella que va a otorgar el certificado a quien lo solicita, tiene que crear una autoridad de registro. Que la autoridad de registro va a depender de la autoridad certificante, que puede ser en este caso la ONTI, puede ser la ANSES, puede ser la AFIP, y la autoridad de registro lo que va a hacer es constatar todos los datos que identifican a aquella persona que solicita el certificado digital. Y otra de las personas que pueden solicitar el certificado digital son los organismos y empresas públicas. Este certificado digital tiene un periodo de validez de 2 años, que se cuenta desde el momento en que se otorgó el certificado digital, y va a tener validez por 2 años, y a la vez puede ser revocado tanto por su titular como por el organismo certificante. ¿Cuándo va a ser revocado por el titular? Cuando el titular tome conocimiento de que se otorgó el certificado digital basándose en información falsa, o cuando el titular entienda o sienta que sus claves pueden ser, que pueden estar comprometidos la seguridad de sus datos en la firma digital. Y puede ser revocado a pedido del certificador o autoridad certificante cuando se cometan delitos o infracciones establecidas en el contrato de certificación de la firma digital. Ahora, si yo quiero revocar este certificado digital, lo que voy a hacer es acudir ante la autoridad de registro, o cuando me otorgan a mí el certificado digital, en el mismo mail en que me otorgan el certificado digital, me van a otorgar una clave para que yo, en el momento que quiera, lo pueda revocar. Otra de las causales de revocación del certificado digital son, como dijimos, por voluntades del suscriptor, por pérdida o daño del token o soporte certificado, por el fallecimiento del suscriptor o su representado,
o por la incapacidad sobreviniente de cualquiera, o siempre que se vean comprometidas las claves del suscriptor o de la autoridad de certificación. Ahora, para almacenar este certificado digital es que necesitamos el token. El token es un dispositivo que se puede conectar a cualquier PC a través del puerto USB y en el cual se va a archivar este certificado digital. Bueno, después ya voy a hablar del documento electrónico, que tiene el mismo valor que un documento tradicional, ¿cierto? Es un archivo, tiene el mismo valor que un documento tradicional, o sea, un documento firmado de puño y letra, y tiene ciertas características. Con respecto, una de las características es la edición, o sea, aquella persona que realiza el documento electrónico puede modificarla cuando lo considere, cuando lo desee. Con respecto al límite de capacidad, no tiene límite de capacidad. Con respecto a la seguridad, otra de sus características es que puede que realiza el documento electrónico otorgarle alguna contraseña para que solamente él pueda tener acceso a este documento y no ocupa determinado espacio, demasiado espacio físico. O sea, el espacio físico es mínimo. Y con respecto a las transferencias electrónicas de fondos, son aquellas que se realizan entre cuentas bancarias de distintos bancos, ¿sí? Y que puede ser a través de una red computarizada o una red en línea. Es la manera más clásica de realizar esta transferencia electrónica de fondos es a través del cheque electrónico, y existen ciertos protocolos de seguridad, ¿cierto? Como por ejemplo el SSL, que fue creado en el año 1994 y que en el año 1994 y que otorga cierta seguridad a este tipo de transferencia o cualquier información que se suba a internet, como por ejemplo son la autenticación, la confidencialidad y la integridad.